Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online El futuro de los tratamientos del linfoma, organizado por AEAL con motivo del Día Mundial del Linfoma. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. En él hablaremos sobre los diferentes tratamientos para el linfoma y el futuro de estos. Y para ello contamos en esta jornada con la presencia de doña María Estela Moreno Martínez, coordinadora del grupo GDEFO de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, SEF, y farmacéutica hospitalaria en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Contamos también con el doctor José Gómez Codina, director del área de Oncología y Hematología en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Recordamos que el formato de este seminario se desarrollará de la siguiente manera. Los ponentes dispondrán de aproximadamente 20 o 30 minutos de exposición individual. Durante este periodo de tiempo, los asistentes podrán escribir sus dudas en el apartado Preguntas de la aplicación. Y una vez finalice la exposición de los ponentes, se realizará la lectura de las cuestiones recibidas si las hubiera. Así que, sin más dilación, le doy paso a María Estela Moreno. Le permito que nos muestre su presentación. Pues adelante, María Estela, cuando desee. Se ha avanzado. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantada de estar esta tarde con todos ustedes. El tema, la verdad que es un tema apasionante, el futuro de los tratamientos del linfoma, porque como veremos, pues hay muchísima investigación y realmente vienen muchas nuevas opciones de tratamiento. Pero para comenzar, lo más importante antes de entrar a qué tratamientos, para decidir un tratamiento en un paciente concreto hay tres pilares que son fundamentales. El primero, como no, el paciente es el protagonista. Esa valoración integral del paciente, conocer sus comorbilidades, qué preferencias puede tener, si prefiere un tratamiento oral, un tratamiento endovenoso, tener que venir pocos días a hospital de día, qué otros tratamientos ha hecho previamente y qué otros medicamentos para otras comorbilidades puede estar llevando, qué toxicidades remanentes pueda tener que pueden influir en la elección de posibles tratamientos futuros, cómo no su patología, que para cada uno de los pacientes su patología es única y la vive de una manera diferente. Y ahí entramos en lo que hablar de linfoma, estamos hablando de 100 patologías diferentes. Y diferentes estadios, diferentes pronósticos. No va a ser lo mismo una primera línea que un paciente que se ha recaído o refractario a múltiples líneas. Las opciones de tratamiento que vamos a tener también van a ser diferentes. ¿Qué respuesta ha hecho a los tratamientos previos? Y cómo no, pues entramos ya un poco en ese tratamiento. ¿Qué opciones tenemos disponibles? ¿Qué evidencia hay de cada una de ellas? La respuesta, como decía, a los tratamientos previos nos puede estar marcando los tratamientos futuros y no nos olvidemos que muchos de los avances se hacen gracias a los ensayos clínicos que tenemos también disponibles en nuestro país. Clásicamente hablamos como de tres grandes grupos cuando hablamos de tratamientos de citostáticos, ¿no? Pues la quimioterapia clásica, que todos siempre pensamos que es un tratamiento agresivo, en el que vamos a tener toxicidades importantes, que nos viene a la cabeza pues normalmente esas náuseas, esos vómitos, esa alopecia, ¿no? Y que además el mecanismo de acción es voy a atacar tierra, mar, aire contra todo lo que se mueva y vamos a destruir con todas las armas ese tumor, ¿no? Pero luego han ido llegando terapias dirigidas en las que ya vamos contra una diana, mejor tolerados, esos efectos adversos. ¿Por qué? Pues porque ya no vamos tierra, mar, aire contra todo, sino que vamos dirigidos hacia determinadas mutaciones que pueda presentar ese linfoma y más recientemente pues todo el tema de la inmunoterapia, aunque es cierto que la inmunoterapia en el paciente hematológico ya la estábamos utilizando de manera también clásica cuando hacemos el alotrasplante de progenitores hematopoyéticos y que aquí el objetivo es vamos a poner a trabajar el sistema inmune del paciente para que sea capaz de reconocer esas células tumorales como algo extraño y las podamos destruir.
Dentro de la quimioterapia clásica, tratamientos que ya conocemos y que ya tenemos disponibles, algunos de ellos que llevan muchísimos años y décadas con nosotros y que siguen siendo primeras opciones de tratamiento, como puede ser el AVD, el CHOP, la bendamustina o el DHP, por ejemplo, por nombrar algunos. Terapias dirigidas, como no nombrar en el linfoma el rituximab, todos aquellos linfomas que puedan expresar de 20 es una de las opciones de tratamiento, u otras terapias dirigidas que también tenemos disponibles, como por ejemplo otro anticuerpo monoclonal, que es el brentuximab vedotina. Y dentro de la inmunoterapia, como ya les adelantaba, el alotrasplante o fármacos que ya también tenemos disponibles como nivolumab o las CAR T-cells. Me voy a centrar principalmente en tres linfomas diferentes, pues para ver un poco qué nuevas opciones tenemos. Dentro del linfoma de Hodgkin, pues podemos hablar no de nuevos tratamientos, sino muchas veces de nuevas combinaciones. Aquí les traigo uno que ya les he nombrado, el brentuximab vedotina. Es un anticuerpo monoclonal que se une a un receptor que expresan principalmente los linfomas, las células del linfoma de Hodgkin, que es el CD30, pero que lleva como característica que lleva unido un citostático que si lo diésemos directamente sería muy tóxico. Al ir unido a este anticuerpo monoclonal, lo que permite es que el citostático solo entra dentro de aquellas células que reconoce este anticuerpo monoclonal que expresan este CD30. Por lo tanto, va a reconocer aquellas células del linfoma de Hodgkin, va a entrar dentro de ellas y se va a liberar dentro ese citostático, siendo la acción mucho más dirigida y con una menor toxicidad. Cuando digo que tenemos nuevas combinaciones es porque brentuximab vedotina ya es un fármaco que tenemos disponible, que estamos utilizando en pacientes con enfermedad de Hodgkin, recaídos o refractarios. Las nuevas combinaciones, ¿cuáles son? Traerlo por ejemplo, a una primera línea. En este caso no va en monoterapia, sino que lo combinamos con una parte de ese esquema ABVD que ya conocíamos. Quitamos la bleomicina, que es un fármaco que aporta principalmente toxicidad pulmonar y que en paciente mayor principalmente se intenta retirar, y estamos administrando ese brentuximab, que sería la esta que aquí ven, junto con el ABVD. Es un esquema que se ha aprobado, en este caso no en todos los pacientes, es un linfoma de Hodgkin, estadios 3 y 4, mayores de 18 años, y aquí vemos que ha demostrado que la supervivencia libre de progresión es mejor cuando combinamos brentuximab y AVD, pero sin embargo la supervivencia global en este caso son similares. Son datos preliminares de supervivencia global, se están esperando a que los datos sean más maduros y ver si realmente aporta esta combinación en el sentido de supervivencia global. Pero no tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, aporta más neurotoxicidad esta combinación, por lo que en pacientes que por otras razones puedan tener una mayor predisposición a neurotoxicidad, pues a lo mejor no sería el tratamiento de elección. Pasamos a otro de los fármacos o familias de fármacos, los anti-PD1 que conocemos ya, inmunoterapia, y que también estamos utilizando en el caso de nivolumab en los pacientes con enfermedad de Hodgkin que han recaído, son refractarios al menos 2-3 líneas y que han recaído, por ejemplo, a brentuximab. En este caso son un grupo de fármacos de los que decimos que vamos a poner a trabajar el sistema inmune del paciente para que reconozca esa célula de Hodgkin como algo extraño y las células T las reconozcan y las puedan destruir. Tenemos dos de los fármacos de estas familias, nivolumab y pembrolizumab, que se han llevado a cabo ensayos clínicos en Hodgkin. Uno de los que les presento es este de nivolumab y brentuximab vedotina. ¿Por qué? Pues porque en este caso es un estudio muy interesante, porque lo mismo que hemos aprendido en la primera línea de Hodgkin, de que podemos adaptar el tratamiento dependiendo de la respuesta y disminuir, por ejemplo, qué fármacos estamos dando o decidir cuántos ciclos vamos a dar en esa primera línea, pues en este caso se está haciendo algo muy parecido. Comenzamos el tratamiento con nivolumab y brentuximab y dependiendo de la respuesta que se alcance,
Si no obtengo la respuesta que nosotros queremos, esa respuesta completa, se cambia de esquema tras 2 ciclos a brentuximab y bendamustina, teniendo como objetivo con las 2 opciones el poder llegar al trasplante autólogo, ¿vale? Beneficios. De momento ha demostrado supervivencia libre de progresión a 12 meses muy buena, de 91%. Es cierto que son estudios preliminares, 44 pacientes, pacientes jóvenes, menores de 30 años, y las toxicidades son las que ya conocemos. Es un esquema que también ha demostrado eficacia en mayores de 18 años, en recaídos y refractarios, y es un esquema que también se ha estudiado en primera línea en pacientes mayores de 60 años, pero que en este caso no ha demostrado suficiente eficacia y, por ejemplo, pues no se va a seguir estudiando de la misma manera o se va a tener que cambiar o las dosis o las combinaciones que se están haciendo. Luego, fármacos que ya conocemos, se intenta buscar nuevas maneras de combinarlos. ¿Buscando el qué? Pues no dar quimioterapia agresiva, que sean mejor tolerados, que tengamos respuestas completas mayores y que podamos ir en unas mejores condiciones al trasplante autólogo. Lo mismo tenemos con pembrolizumab y brentuximab vedotina, en este caso pacientes de linfoma de Hodgkin recaídos o refractarios tras un autotrasplante o que no son candidatos al autotrasplante, en este caso un estudio fase 3, con número de pacientes importantes, y en este es Pembro versus ese brentuximab vedotina. Y fíjense que alcanzamos supervivencias libres de progresión importantes con solo la inmunoterapia, evitando la quimioterapia y sin aportar toxicidades que no conozcamos y que no podamos manejar. Si cambiamos al linfoma folicular, pues en este caso, en los linfomas no Hodgkin, hay una gran explosión de investigación y de conocer las características del tumor. ¿Eso qué nos hace? Pues que cuanto mejor conozcas las características de ese linfoma, qué es lo que expresa, cómo se comporta, nos permite el poder dar terapias mucho más dirigidas y más personalizadas. Y aquí hay como 8 maneras de terapias dirigidas que podemos estar utilizando en el linfoma folicular y en otros tipos de linfomas también. ¿Cuáles son estos mecanismos? Y que luego comentaré un poquito más algunos de los fármacos. Pues vamos a inhibir esa célula B intentando que no prolifere, que no crezca. Y para ello podemos estar bloqueando receptores de esa célula B, podemos favorecer la apoptosis de esas células de linfoma. De nuevo aparece la inmunoterapia con esos inhibidores de checkpoint, ese nivolumab o ese pembrolizumab que estábamos comentando antes, para que reconozcan esas células de linfoma como algo extraño y las destruyan. Vacunas contra el cáncer, que inyectamos antígenos específicos de ese tumor que van a ser reconocidos y el sistema inmune lo puede destruir. Fármacos inmunomoduladores que de nuevo van a actuar en esas células del sistema inmune para que puedan destruir y reconocer esas células que reconocen como tumorales. Todo lo que son las CAR T-cells o las CAR NK cells, que en este caso vamos a poner esos tratamientos CAR que proceden de esos linfomas, de esos linfocitos del paciente que extraes y que haces una transcripción de esos epítopos que van a reconocer y lo infundes en el paciente y van a reconocer esas células de linfoma y van a destruirse también, ¿vale? Es decir, ponemos en marcha esos linfocitos con unas características especiales. Conjugados que llevan un anticuerpo y un fármaco, que lo que hacemos es que sean mucho más selectivos en llegar esos citostáticos a esa célula tumoral.
los anticuerpos biespecíficos o los fármacos que regulan esa epigenética de ese tumor. De todos ellos tenemos ejemplos, iremos nombrando algunos de ellos. Dentro de los fármacos que podemos utilizar dentro de la inhibición de las células B, tenemos aquellos inhibidores, por ejemplo, del PI3K, fármacos algunos ya disponibles, como puede ser Idelalisib. No quiero que se fijen en qué tasas de respuestas o qué supervivencia libres de progresión tienen cada uno de ellos, porque al final estamos comparando estudios, algunos que son fases 1, fases 2, algunos de ellos de fase 3, pero sí que les quiero hacer mención un poco a esos efectos adversos, de por qué en algunos casos podemos estar decidiendo que puede ser una mejor opción un fármaco u otro, porque, por ejemplo, pues en el caso de Copanlisib, que es un fármaco que todavía no tenemos nosotros disponible, pero sí que se espera que pueda llegar en los próximos meses, pues las toxicidades son distintas y en un paciente que es diabético, un fármaco que provoca hiperglicemia, pues quizás no sería el de primera elección si tengo otro fármaco dentro de la misma familia que no lo provoque, ¿no? O lo mismo, ¿no? Pues pacientes con alteración de la función hepática, pues fármacos que puedan provocar hepatitis, pues a lo mejor no serían el primero a elegir en ese paciente. Tenemos también otros fármacos tan conocidos en otros linfomas, como los inhibidores de beta, de Bruton, de BTK, y fíjense que lo mismo que ocurre antes, toxicidades, algunas que son similares, que son de grupo, como puede ser la diarrea, y otras que son diferentes. Y de nuevo, fíjense que no solo vemos ensayos clínicos en monoterapia, sino que también estamos observando las combinaciones de los fármacos con otros que ya tenemos disponibles, como puede ser el rituximab. Los inhibidores de SIK, como el fostamatinib, también es otro de los fármacos dentro de este grupo que va un poquito más adelantado. No son todos, ya les digo, para las mismas opciones, pero sí que nos está dando idea de que tenemos combinaciones de fármacos y nuevas opciones de tratamiento que están llegando. Dentro de los inhibidores de checkpoint, muy parecido a lo que ocurre con la enfermedad de Hodgkin, en monoterapia o combinados con otros fármacos, como puede ser con rituximab. Los efectos adversos son los conocidos, nada que no podamos manejar y hacer seguimiento estrecho, y algunas de estas combinaciones con supervivencias libres de progresión que realmente son muy interesantes. Lo mismo la combinación lenalidomida con rituximab o obinutuzumab, toxicidades conocidas y en algunos casos supervivencias libres de progresión, de nuevo, que pueden ser muy interesantes. Las CAR T-cells, que todos conocemos, que hemos visto en las noticias, tasas de respuesta importantes. El problema es que puedan perder la respuesta, las toxicidades conocidas, y cada vez somos capaces de manejar mejor estas toxicidades características de las CAR T-cells, y el único problema es que no son fármacos que se preparan a la carta, se prepara para el paciente, porque necesitamos los linfocitos de ese paciente que se envían, se hace esa transducción, nos llegan y normalmente necesitamos entre 4 o 6 semanas para poder tener disponible el fármaco, por lo que no siempre todos los pacientes son candidatos a este tipo de terapias, ¿vale? Lo digo porque a veces hay que entender que hay momentos para cada una de las terapias. Tenemos otras opciones que también están llegando, como polatuzumab vedotina más rituximab, tasas de respuestas altas, supervivencias libres de progresión, pues de nuevo que estamos entre los 15 o los 18 meses de varias de las terapias que estamos viendo, anticuerpos biespecíficos como el mosunetuzumab, uno de los que más adelantados también está, toxicidades muy parecidas a las de las CARs. Y otro ejemplo, pues nos podemos pasar a los linfomas T. En este caso son linfomas diferentes a los que estábamos hablando del linfoma folicular, pero igualmente fíjense que volvemos a tener
fármacos de los que ya estábamos hablando. En este caso, CARS, no frente al CD19, como era en el caso de los linfomas foliculares, sino CARS frente al CD30. Aquí no se lo he comentado antes, pero en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau estamos llevando a cabo un ensayo clínico fase 1 con un CAR académico anti-CD30 en pacientes de Hodgkin, ¿vale? Es decir, específico frente a esta diana, y volvemos a ver fármacos como el brentuximab, que lo estábamos viendo en Hodgkin, en linfoma folicular, y que también tiene su espacio en los linfomas T. Y les estoy destacando el mogamulizumab porque es uno de los más nuevos que está disponible, y en este caso pues el ensayo era mogamulizumab frente a vorinostat, fármaco que no tenemos disponible para esta indicación en España. Ya ven que es un fármaco endovenoso frente a un fármaco oral y con unas supervivencias libres de progresión de 7,7 meses, pero en aquellos pacientes de linfoma células T que la opción de tratamiento sea llevarlos a un alotrasplante, no sería una de las primeras opciones de tratamiento por el riesgo de AIDS que tiene este fármaco, o deberíamos monitorizar muy de cerca esos pacientes. Y aquí les voy a destacar de nuevo que dependiendo las características, las mutaciones que expresen esos linfomas, podemos ir a dar tratamientos diferentes. Y fármacos que en este caso crizotinib y alectinib son indicados en cáncer de pulmón, se podrían utilizar en algún paciente cuyo linfoma esté expresando esta ALK positivo, porque estos fármacos actúan únicamente en aquellas células que expresan ALK. Con esto, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que es importantísimo conocer hoy en día la enfermedad para poder decidir ese tratamiento. Como les decía antes, en un linfoma que no exprese ALK no va a tener sentido que estemos utilizando esos fármacos que les comentaba, porque solo van a actuar en esas dianas. Por lo tanto, toda la investigación que se hace en conocer mejor las características de la patología nos están llevando a poder tener tratamientos mejores, más individualizados y en muchos casos con menor toxicidad. Y termino con este mensaje: hay que individualizar el tratamiento y por eso cada linfoma se puede estar tratando de una manera diferente y no me tengo que estar comparando con el compañero de al lado, porque cada uno podemos tener un linfoma distinto. Y el futuro está aquí, los fármacos los tenemos, se van incorporando y tenemos ensayos clínicos que también nos permiten acceder a mucha de esta innovación en nuestros hospitales. Muchísimas gracias y dejo aquí también mi contacto. Pues muchísimas gracias, María Estela, por tu intervención. La verdad que, bueno, siempre, como bien comentabas al inicio, no es difícil centrarse un poco al hablar de estos temas, pero sí, pero vamos, nos ha quedado más que claro, yo creo. Pues gracias. Sin más dilación, doy paso al doctor José Gómez Codina. Doctor, creo que ya estamos viendo su Hola, muy pantalla. buenas tardes. ¿Veis la presentación? Que yo La estoy presentación todavía no. Ahora sí. Ahora. Perfecto, doctor. Pues adelante, cuando desee. Muy bien. Pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a EAL la invitación. De hace ya muchos años que colaboramos y encantadísimo de trabajar con vosotros. Lo primero que los que ya me conocen de alguna vez saben que me gusta siempre comenzar las presentaciones con una diapo como esta, provocadora, porque me gusta recordar que los linfomas no existen. Lo ha dicho antes la compañera. Existen infinidad de tipos histológicos diferentes, de presentaciones diferentes, de pronósticos diferentes y, por lo tanto, no se puede hablar de linfomas en general, se tiene que hablar de linfomas de una manera un poco más concreta, ¿no? Los tumores malignos del sistema linfático, que son los linfomas, tenemos, pues como ha dicho ella, más de 100 variedades diferentes.
hay infinidad de subtipos histológicos y tienen enormes diferencias entre ellos. Es decir, tenemos linfomas que sin ningún tratamiento pueden vivir toda la vida y morirse de viejos de otra cosa, y linfomas que pueden matar en días. Y en medio de ello todo el espectro que queramos. Por tanto, estamos hablando de un conjunto muy grande de enfermedades, muy heterogéneo, y que por lo tanto, insisto, hacer generalizaciones es muy complicado. De todas maneras, me gustaría que se quedaran con esta idea de que estamos hablando de un conjunto de enfermedades muy heterogéneo, ¿vale? Yo me voy a limitar a hacer una panorámica general de cuáles son las nuevas formas de tratamiento, los nuevos tratamientos que están ya aquí o que están a punto de llegar, sobre todo para transmitir la idea de la enorme cantidad de alternativas terapéuticas que tenemos y que vamos a tener en breve plazo para el tratamiento de este grupo de enfermedades. Yo soy muy poco amigo de hacer triunfalismos excesivos, ni muchísimo menos, pero es cierto que estamos viviendo en estos momentos un momento en la oncología y en la hematología fascinante, en el sentido de que la cantidad de fármacos que tenemos a nuestro alcance y que vamos a tener en los próximos años, ¿vale? Entonces, estos son todos los aspectos que me gustaría repasar. Como digo, es una panorámica general. No voy a entrar en detalles de ninguno, simplemente para que se queden con la idea de cuántas formas diferentes de tratamiento tenemos y cuántas vamos a tener. Como digo, vivimos un momento de gran actividad en el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer y, en particular, en el mundo de los linfomas. Los linfomas siempre han sido la punta de lanza de la oncología y, por lo tanto, en esta ocasión también tenemos, como digo, un montón de nuevas alternativas terapéuticas, ¿no? Y eso tiene reflejo en los medios de comunicación. Cada vez vemos más noticias en los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre nuevas formas de tratamiento y, como digo, esto forma parte de los, como digo, son noticias que aparecen continuamente en los medios de comunicación, los nuevos tratamientos que existen contra las enfermedades neoplásicas. Y eso tiene que ver con el aumento tremendo del nivel de conocimiento que tenemos sobre las células tumorales. Es decir, esta diapositiva es de hace 20 años. Hace 20 años sabíamos del cáncer, sabíamos del origen del cáncer, pues apenas unas pocas cosas, y 10 años después la realidad se había complicado muchísimo más y teníamos muchísimo más información. Si esta diapositiva la repitiéramos hoy en día, pues todavía sería muchísimo más complicado. Pero esto quiere decir que tenemos más conocimiento de los mecanismos íntimos que producen la transformación neoplásica, y de todos estos mecanismos diferentes podemos extraer conclusiones para el desarrollo de nuevos fármacos, para el desarrollo de nuevas terapias que actúen sobre alguno de estos puntos. Hemos aprendido que los tumores no son homogéneos, los tumores son un conjunto de células heterogéneas que tienen muchas diferencias entre sí, y hemos aprendido que con una misma enfermedad no hay dos pacientes iguales. Hemos sabido reconocer, esto es una diapositiva sobre cáncer de pulmón, pero podría ser válida en cualquier otro tumor, donde una enfermedad a la que llamamos, por ejemplo, en este caso cáncer de pulmón, encierra diferentes subgrupos de pacientes para los cuales a fecha de hoy ya tenemos tratamientos diferentes y tratamientos personalizados. Y esto nos está haciendo mejorar de una manera clara los resultados. Lo mismo ocurre con los linfomas como con otras neoplasias, ¿no? En la medida en la que tenemos más información sobre la patogenia íntima del cáncer y en la medida en la que tenemos mejores técnicas de diagnóstico moleculares, genéticas, etcétera, hemos conseguido desarrollar nuevos tratamientos que cada día son un poquito más eficaces. Por tanto, tenemos muchas novedades y muy prometedoras y vamos a hacer, como digo, un pequeño repaso. Si uno estudia o si uno se fija en cuál es la complejidad molecular de las células tumorales, en este caso las células de los linfomas, pues a cada uno de estos puntos podemos imaginar formas de tratamiento que puedan incidir o que puedan bloquear o que puedan actuar sobre diversas dianas, sobre diversos mecanismos de la célula tumoral para atacarla, destruirla, anularla, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues si me permiten voy a hacer una pequeña, digamos, una pequeña batida general sobre estas formas de tratamiento, y lo primero son que hay nuevas formas de administración de tratamientos ya conocidos. El rituximab es un viejísimo ya conocido desde hace 20 años en el tratamiento de los linfomas B, pero siempre lo administrábamos por vía intravenosa, en inyecciones de muy larga duración, 6 horas o más en el hospital de día, lo cual era pesadísimo para los pacientes. Bueno, pues hoy en día lo estamos administrando ya de manera subcutánea en 10 minutos y con una muy buena tolerancia. Lo único que puede producir es un pequeñito enrojecimiento de la piel y poco más. Es decir, hemos ganado en comodidad en la administración de un fármaco que ya teníamos.
tenemos nuevos anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales saben ustedes que son moléculas diseñadas por ingeniería genética y que se dirigen y atacan específicamente a aquellas células que tienen un receptor determinado en la superficie. Es una llave y un cerrojo. La llave actúa solo en las células que tienen el cerrojo determinado y no sobre las células que no tienen ese cerrojo, ¿vale? Anticuerpos monoclonales, el más conocido es el rituximab, como hemos comentado, pero tenemos ya nuevos fármacos, tenemos ya nuevos anticuerpos monoclonales como el ovinutuzumab, que podríamos decir que es un rituximab mejorado. Es un fármaco humanizado que tiene menos reacciones y que tiene unos resultados ligeramente superiores al rituximab en algunos ámbitos, en algunos contextos, en la enfermedad, en los linfomas, no en todos, y que en algunos casos, como digo, en enfermos que han recaído muy pronto al rituximab, etcétera, pues pueden ser útiles y que dan unos resultados pues bastante atractivos. Ofatumumab era otro fármaco que tenía muy buena pinta, pero que realmente la industria que lo diseñó creo que ha abandonado su desarrollo, pero que era un fármaco también interesante. Tenemos más. Tenemos algunos realmente muy interesantes, por ejemplo, tafasitamab es un fármaco que asociado a la lenalidomida, que es un inmunomodulador del que luego hablaré, pues está dando un nivel de respuestas realmente impresionante. Estamos hablando de respuestas de un 70% en pacientes refractarios con linfomas agresivos, lo cual son cifras, como digo, muy espectaculares, ¿no? Son estudios preliminares, hay que seguir, hay que continuar con la investigación, pero realmente son unos resultados muy interesantes. Hay que pensar que en la superficie de la célula tumoral, en este caso de los linfomas, podemos tener multitud de dianas antigénicas contra las cuales desarrollar anticuerpos monoclonales que actúen contra alguno de estos receptores y poder atacar la célula tumoral de esa manera. Y de ese modo tenemos diversos anticuerpos monoclonales que están en desarrollo dirigidos contra determinadas cerrojos, para entendernos el símil que les he puesto antes, perdón, en la célula tumoral para poder atacarla, ¿no? Tenemos inmunomoduladores, fármacos que tienen mecanismos de acción muy compleja, como por ejemplo la lenalidomida, como digo, tiene diversos mecanismos de acción contra la célula tumoral y es un fármaco muy interesante que, asociado a otros fármacos que tienen actividad en linfomas, dan unos resultados espectaculares. La lenalidomida, rituximab, en recaídas de linfoma folicular, pues produce un elevadísimo número de respuestas y es una combinación sin quimioterapia que puede ser interesante en algunos pacientes, ¿no? Tanto en linfomas foliculares como en linfomas de células del manto, por ejemplo, también produce unos resultados, como digo, muy interesantes cuando lo asociamos a rituximab. Tenemos nuevas ITKs. Los ITKs, los inhibidores de tirosinquinasa, que llamamos, son moléculas pequeñas, son moléculas, normalmente son fármacos que se administran por vía oral, porque son unas moléculas que se absorben bien por el tubo digestivo y que pueden actuar a nivel de diversos puntos diversos puntos de la cadena metabólica que conduce a la transformación neoplásica. Por ejemplo, la vía del PI3 quinasa, del fosfatidilinositol 3 quinasa, es una vía metabólica que está implicada en muchos mecanismos de la transformación neoplásica y que ya tenemos fármacos diseñados contra esta vía, como por ejemplo idelalisib, que ha comentado antes la compañía farmacéutica, que es un fármaco que es activo contra linfomas, que tiene un nivel de seguridad muy bueno, es decir, se tolera bastante bien en general y que tenemos, ya tenemos experiencia con él. Van a aparecer nuevos inhibidores de PI3 quinasa. Son fármacos, como digo, muy interesantes. Con idelalisib, la mayor parte de los pacientes responden y más de un 57% tienen criterios de respuesta parcial en pacientes en segundas y terceras líneas, lo cual es un dato pues, muy interesante. Hay nuevos, en esta familia tenemos nuevos como duvelisib, que también nos produce un elevado número de respuestas en este tipo de pacientes, ¿no? Otra familia de inhibidores de tirosinquinasa son los inhibidores de la quinasa de Bruton, que es una molécula que está en la superficie de los linfocitos B y que podemos atacar con este grupo de fármacos. Tenemos ibrutinib, que es un fármaco interesantísimo por vía oral, una sola pastilla, una sola cápsula al día, y en linfomas foliculares en recaída o en linfomas, sobre todo en linfomas del manto, está dando unos resultados francamente espectaculares, y en leucemia linfática crónica y linfoma linfocítico son dianas en las que está funcionando muy bien el ibrutinib. El ibrutinib también tiene toxicidades pero como digo, en leucemia linfática crónica, fíjense que resultados más buenos están dando con respecto a los tratamientos convencionales. Y tenemos nuevos fármacos dentro de esta familia, por ejemplo, acalabrutinib, que es un fármaco también por vía oral, exactamente igual que el anterior, con un nivel de eficacia muy similar, pero con menos toxicidad.
ibrutinib produce hasta un 16% de arritmias cardíacas. En la mayor parte de los casos no tienen demasiada trascendencia, pero preocupan, y con acalabrutinib podemos disminuir ese número de eventos sobre arritmias cardíacas. Por lo tanto, es un fármaco que vamos a tener disponible, o ya lo tenemos disponible, y que es muy interesante. Siguiendo, tenemos inhibidores de BCL2. BCL2 es un oncogen que lo que hace es bloquear la muerte celular programada, es decir, convierte de alguna manera, y permítanme el ejemplo, convierte a las células en inmortales, ¿vale? Hace que no se mueran cuando deberían de fallecer, de morir las células. Bueno, pues, y eso ocurre, por ejemplo, en la leucemia linfática crónica o con el linfoma folicular, etcétera, donde las células simplemente no se mueren. Entonces, venetoclax lo que hace es bloquear o actuar contra la expresión de este oncogen, BCL2, y, digamos, restituye la muerte celular programada de las células y, de alguna manera, bloquea el mecanismo patogénico del proceso neoplásico, de tal manera que actúa al final como un antitumoral y produce respuestas interesantes. Venetoclax, como digo, es otro fármaco por vía oral que puede ser muy útil en algunos tipos de linfomas, como linfomas foliculares, linfomas del manto, linfomas linfocíticos indiferenciados, etc. Y tenemos toda una enorme cantidad de fármacos bajo de la denominación de lo que podríamos llamar inmunoterapia. Inmunoterapia es cuando lo que hacemos es básicamente actuar de manera coordinada con las defensas del propio paciente para conseguir atacar el tumor. Y aquí podemos hablar de, por ejemplo, los inhibidores de PD1 y PDL1. Son, como ustedes saben, las células neoplásicas en general, son reconocidas por nuestro sistema de defensas y las destruyen. Esto sucede continuamente en nuestro cuerpo, todos los días, pero en algunos casos estas células escapan al control de las células de nuestro sistema defensivo porque tienen un mecanismo molecular que las hace invisibles ante las células que nos defienden, que son, por ejemplo, los linfocitos T. Bueno, pues tenemos fármacos para bloquear ese mecanismo, de tal manera que estas células que no son reconocibles por el sistema de nuestras defensas se vuelven reconocibles y entonces son nuestras propias defensas las que lo atacan, ¿no? Para ello tenemos fármacos como, por ejemplo, pidilizumab o nivolumab, que han demostrado en tumores hematológicos pues, un nivel de respuestas muy interesante. Pero ha sido en el linfoma de Hodgkin donde este tipo de inmunoterapia que denominamos del punto de control inmune, los inmune checkpoints que se llaman, donde hemos tenido unas respuestas absolutamente espectaculares. Nivolumab, pembrolizumab y algunos otros son fármacos que consiguen respuestas espectaculares en pacientes en los que completamente, digamos, en el que se habían agotado totalmente las posibilidades de tratamiento. Yo he tenido algún ejemplo de algún paciente en el que ya habíamos agotado absolutamente todas las posibilidades y que han alcanzado respuestas totalmente completas y de larguísima duración con este tipo de fármacos. Por lo tanto, es decir, para un grupo de pacientes que no funcionan bien con los tratamientos convencionales en el linfoma de Hodgkin, pues son una alternativa que antes no teníamos y que, como digo, está dando resultados muy interesantes. Y se está ensayando ya en primera línea con unos resultados asociados a la quimioterapia, unos resultados muy buenos, tanto en estadios avanzados como en estadios iniciales, con unos resultados, como digo, como ven, las curvas de supervivencia son absolutamente fantásticas. Por lo tanto, estamos ante una nueva generación de tratamientos que nos pueden dar buenas alegrías. Tenemos anticuerpos biespecíficos. Anticuerpos biespecíficos lo que hacen básicamente es, con una misma molécula, un mismo anticuerpo, lo que hacen es unirse al mismo tiempo a la célula del tumor, en este caso al linfoma, y a la célula de nuestras defensas, al linfocito T. De tal manera que lo que hace es unirlas de alguna manera y obligar al linfocito T a que ataque a la célula maligna. Son moléculas, como digo, muy interesantes y que están dando unos resultados tremendamente interesantes. Por ejemplo, glofitamab es un fármaco nuevo que está dando unos resultados, como ven aquí, estos son los enfermos que van mejor y estos son los que van peor. Como ven, el número de pacientes que responden es muy elevado y estamos viendo respuestas muy interesantes en este grupo de pacientes. Glofitamab es uno de ellos, mosunetuzumab es otro de ellos. Como ven, cada vez nos ponen nombres más difíciles de pronunciar, pero que, como digo, están dando un nivel de respuestas muy interesante. Otro grupo de fármacos son lo que denominamos inmunotoxinas. Una inmunotoxina es un anticuerpo monoclonal al que le hemos unido un veneno, ¿vale? Un citostático, un veneno químico.
de tal manera que es el anticuerpo monoclonal el que reconoce la célula tumoral. Volvemos al ejemplo que les he puesto de la llave y la cerradura, pero realmente lo que hace el anticuerpo es inyectar, de alguna manera, inyectar dentro de la célula tumoral y solo en la célula tumoral el veneno, la molécula del veneno que lleva asociada, de tal manera que ataca específicamente esa célula. Y tenemos diversos ejemplos. Tenemos el polatuzumab, que asociado a una quimioterapia más o menos convencional, como es bendamustine y rituximab, produce unos resultados muy interesantes y muy buenos en pacientes con linfomas agresivos en los que ya habíamos agotado las posibilidades de tratamiento. Por lo tanto, tenemos una nueva alternativa que se tolera relativamente bastante bien, con un fármaco de nueva generación que, asociado, como digo, a una quimioterapia más o menos clásica, puede conseguir respuestas donde antes no teníamos esa posibilidad. Por tanto, es una alternativa que ya está disponible en nuestros hospitales y que tiene unos resultados, como digo, interesantísimos. Brentuximab es un poco la misma filosofía, es un anticuerpo monoclonal, en este caso es anti-CD30 y que va asociado al mismo veneno, digamos, a la misma sustancia que inyecta dentro de la célula tumoral. Y aquí, al ser CD30, pues actúa en linfoma de Hodgkin y actúa en linfomas T, en algunas variedades de linfomas T exhiben el receptor CD30. Por tanto, fármacos, como digo, muy interesantes que están dando buenas respuestas, que se pueden dar en el caso de brentuximab asociado a la quimioterapia, se puede asociar después de un trasplante de médula ósea para disminuir el número de recaídas, y eso ya está demostrado, o se puede dar, como comentaba la compañera, asociado a la quimioterapia convencional para mejorar los resultados de supervivencia. Por tanto, insisto, un conjunto muy grande de anticuerpos, de nuevas formas de inmunoterapia muy interesantes. Y por último, dentro de este capítulo, hablar de la radioinmunoterapia. La radioinmunoterapia, cuando utilizamos un anticuerpo monoclonal, el que sea, y lo administramos, las células que tienen la cerradura, digamos, y le ponemos la llave, esas células mueren por el tratamiento. Pero si hay alguna célula que dentro del propio tumor, que por lo que sea no tiene esa cerradura, no tiene ese receptor en la superficie, pues no le hagan nada. Lógicamente, esto sabemos que los tumores son heterogéneos y que no todos tienen las mismas moléculas en la superficie. Entonces, como digo, si le damos un anticuerpo monoclonal normal, solamente actuaremos sobre las células que tengan ese receptor. Si hay una por aquí que se escapa, pues no le haremos nada. Con la radioinmunoterapia, una radioinmunoterapia es un anticuerpo monoclonal al que le hemos unido un isótopo radiactivo, es decir, una sustancia que irradia, ¿vale? Que suelta radiación. Si lo administramos, lo que hacemos es que no solo matamos a la célula que tiene el receptor, sino probablemente a alguna de las células de alrededor que no tienen ese receptor. Es como si les metiéramos una pequeña bomba atómica dentro del propio tumor. Esto es la teoría es muy bonita, como pueden imaginar, la realidad siempre es más compleja, pero en cualquier caso ya tenemos experiencia histórica con otros radiofármacos previamente, como por ejemplo hemos tenido previamente, pero tenemos también nuevos fármacos de este sentido, como por ejemplo Betalutin, que es un nuevo radiofármaco activo en linfomas. Nosotros hemos tenido el privilegio de poderlo utilizar en ensayos clínicos en fases iniciales y les puedo asegurar que es un fármaco que se administra en una dosis única y que es un fármaco muy bien tolerado y que puede tener respuestas muy interesantes. Por último, el último aspecto, quizás el más llamativo o el más aparente desde el punto de vista de una presentación, son las células CAR-T. Las células CAR-T, la terapia es una terapia celular que consiste básicamente en lo siguiente. Le extraemos al paciente, un paciente con un linfoma, le extraemos por medio de una citaféresis, una máquina, le sacamos su sangre, esa sangre va a la máquina separa una sola clase de células, en este caso parte de sus linfocitos, el resto de las células se las devuelve al cuerpo y el cuerpo no se entera, nos quedamos con esas células T las mandamos a un laboratorio, en ese laboratorio, por medio de ingeniería genética, modificamos su material genético de tal manera que esa célula que no reconocía a la célula tumoral la reconozca y la ataque, es decir, la dotamos genéticamente para que sea capaz de reconocer a la célula tumoral y atacarla, y esto lo hacemos en el laboratorio. Una vez eso se ha hecho, se expanden esas células, es decir, si le hemos sacado al paciente 100, las multiplicamos hasta que sean 100.000 y cuando hemos conseguido expandirlas, las reinfundimos al paciente. Cuando esas células entran en el cuerpo del paciente, atacarán de una manera tremenda las células del tumor,
¿vale? Esta es la teoría es, como digo, muy atractiva, es un procedimiento, como pueden imaginar, extraordinariamente complejo y desgraciadamente extraordinariamente caro, pero que está consiguiendo unas respuestas, como digo, espectaculares. Pacientes recaídos o refractarios con linfomas agresivos en los que no había ninguna posibilidad de curación, estamos viendo respuestas muy espectaculares. Respuestas que están por encima del 50-80% y lo más importante de todo es que muchas de esas respuestas son mantenidas en el tiempo. Es decir, que podemos incluso hipotetizar que algunos de esos enfermos puedan curarse definitivamente cuando por otros medios, como digo, digamos, no tenían ninguna posibilidad. Por tanto, estamos ante una nueva alternativa terapéutica que hay que contextualizar, es decir, que seguramente no es solo todo lo que reluce, pero que ha demostrado su eficacia en linfomas agresivos, en linfomas de bajo grado, en linfomas del manto, etcétera, etcétera, pero que, como digo, hay que contextualizar, porque son tratamientos que son extraordinariamente caros, extraordinariamente complejos y que al mismo tiempo tenemos, digamos, paralelamente otros tratamientos también muy activos, como son los radiofármacos, las inmunotoxinas, los anticuerpos biespecíficos, los nuevos anticuerpos monoclonales asociados a inmunomoduladores. Es decir, tenemos toda una pléyade de nuevas alternativas de tratamiento que hay que saber contextualizar y conseguir averiguar cuáles son las mejores alternativas para cada paciente concreto. Como ven, estudios en marcha hay un montón, hay cientos y cientos de ensayos clínicos a nivel mundial que están explorando todas estas posibilidades y, por tanto, concluir que el futuro ya es presente en linfomas, que tenemos un gran número de tratamientos y de nuevas formas de tratamiento y que a mí me gusta siempre poner un gramo de prudencia y es decir que realmente nos falta mucho para ganar la guerra contra el cáncer, pero que cierto es que cada día ganamos más batallas contra él. Por tanto, creo que esto es muy importante. La última pincelada, recordar que siempre es interesante la inclusión en ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son los que permiten que se avance en medicina, que se avance en la investigación y en los resultados, que están regulados de una manera estricta desde el punto de vista legal y ético en nuestro país, en todos los países de nuestro entorno y que, por tanto, siempre es una buena alternativa. Y, como siempre, recordarles que la comunicación entre los pacientes y los médicos es fundamental. Por tanto, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier preocupación, coméntela con su médico y aspiremos a que las decisiones terapéuticas sean siempre lo más compartidas posibles. Esto era lo que quería decirles, nada más y muchas gracias. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, a usted también por su intervención, igualmente ilustrativa. Y pues en este punto vamos a pasar a las preguntas, que tenemos dos. Lo que pasa que no sé si el doctor nos las ha chafado, entre comillas, con sus dos últimas diapositivas, puesto que una nos preguntaban qué estudios, bueno, qué ensayos clínicos, perdón, se están realizando en estos momentos en linfoma. Pues yo no tengo el registro, digamos que cada centro tiene los suyos. En España, uno de los problemas que tenemos muchas veces es que no tenemos un registro completo de todos los ensayos que están en marcha en todos los hospitales. Pero de todas maneras se puede averiguar, hay registros internacionales a los que podemos acudir y podemos averiguar, pero hay cientos. Uh-huh. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos radiofármacos, tenemos betalutin, tenemos nuevas combinaciones de brentuximab y nivolumab en linfoma de Hodgkin primera línea, tenemos tratamientos para linfomas T en recaída, tenemos diversos ensayos clínicos en diversas patologías. Pero los ensayos clínicos duran lo que duran, también esto hay que tenerlo claro, es decir, tú abres un ensayo clínico con un nuevo fármaco y lo tienes durante 6 meses, durante un año, durante el tiempo que sea. Se cierra ese y muchas veces empiezas otro o no. Quiero decir, es un tema complejo, ¿no? No hay que, quiero decir, los ensayos clínicos hay que tenerlos siempre ahí, hay que invitar a los pacientes a que participen porque es un beneficio individual y colectivo, pero tampoco hay que sacralizarlos. Me refiero a que los científicos en el fondo estamos haciendo investigación, porque no estamos utilizando recursos terapéuticos en un terreno en el que no tenemos información. Por lo tanto, eso no quiere decir que necesariamente el ensayo clínico sea siempre la mejor alternativa. Yo soy un gran defensor de los ensayos clínicos y en nuestro servicio pues tenemos del orden de 200 ensayos clínicos, para haceros una idea, pero no me refiero a linfoma, me refiero en todas las patologías. Pero confiar en vuestro médico. Quiero decir, el oncólogo y el hematólogo que hace linfomas sabe perfectamente
cuáles son los límites del tratamiento, cuáles son las alternativas. Tenemos, como digo, como he intentado explicaros, un montón de nuevas alternativas. La mayor parte de estas que os he contado, la mayor parte ya están disponibles o lo van a estar de manera inmediata y, por lo tanto, van un poco retrasados, por ejemplo, los biespecíficos, pero bueno, el blinatumomab ya está disponible para la leucemia aguda, ¿no? Quiero decir que tenemos ya, cada vez tenemos más información y tenemos más accesibilidad a este tipo de fármacos, ¿no? Por tanto, insisto, ensayos clínicos hay muchos, ensayos clínicos hay que preguntar cada vez porque es una cosa muy dinámica, es decir, el que hay hoy no quiere decir que esté mañana o que esté dentro de 6 meses, pero podemos acceder a la información con relativa facilidad. Por tanto, ante cualquier duda, consulte con su oncólogo, con su hematólogo y él les dará la información oportuna en este caso. Muchas gracias, doctor. No sé si María Estela quiere matizar algo. No, ya lo ha dicho. Tenemos múltiples ensayos clínicos y luego, pues muchas veces entre comunidades autónomas, de tu misma comunidad autónoma sabes qué ensayos clínicos tiene el compañero o de ensayos que puedan ser importantes sabes también quién lo pueda tener si tú no has podido acceder a ese ensayo clínico y que pues ni todos los pacientes son candidatos a entrar en un ensayo clínico, ¿no? Que aunque tú lo puedas estar viendo que en tu hospital está disponible, pero que seamos también conscientes que hay unos criterios de inclusión y de exclusión y que a veces no te están proponiendo un ensayo clínico porque ya el médico sabe que no cumples algunas de las características, ¿no? Y que si cumples características y tienes disponible el ensayo, como bien ha dicho el doctor Gómez, el propio clínico te lo va a ofrecer y te va a poder dar la información, verá de pues que es una opción de tratamiento que sepas que puedes tener y que tampoco tengamos miedo, como bien dicen, a los ensayos clínicos, pero que tampoco son la panacea, que entrar en un ensayo clínico no quiere decir que te vas a curar, ¿no? Es decir, que bueno, es una opción de tratamiento que a ti te puede ir bien o te puede ir mal, pero igual que si no entrases en el ensayo clínico, ¿no? Pero que de una manera, como bien ha dicho, pues contribuyes también un poco a esa investigación y al conocimiento para todo el mundo con ese fármaco. Muy bien, muchas gracias. Pues recogiéndose el hilo, puesto que la siguiente pregunta de la misma persona viene un poco enfocada en esto que comentaban ambos, ¿no? De que cómo me incluyo, ¿no?, yo en un ensayo clínico, ¿no? Entonces, quizá muchas veces, ¿no?, pues lo vemos como bien comentan, de pues es lo nuevo, es lo último, es lo que me va a curar, ¿no? Y nosotros muchas veces recomendamos, ¿no?, lo que bien había comentado el doctor Gómez, de hablar con tu oncólogo, con la persona que esté siguiendo tu caso, ¿no?, tu caso concreto. ¿Hay alguna, dejamos ese consejo? Creemos que sí, ¿no? Es con la persona directa con la que tengo que hablar de mi tratamiento, única y exclusivamente. No me quiero ir a otro sitio a preguntar, oye, en este ensayo clínico yo por mi cuenta podría entrar o no. O sea, eso no lo recomendamos en ningún caso. Yo remarcaría lo que ha comentado Estela Moreno, ¿no? Es decir, el ensayo clínico es una opción, pero ni es la solución, ni esto nos da ninguna garantía. Esto hay que recordarlo muchas veces. Quiero decir, un ensayo clínico es un medicamento que todavía no está comercializado y para el que todavía las agencias reguladoras no han dado su permiso de comercialización. Por lo tanto, eso quiere decir que son tratamientos sobre los que no tenemos toda la información que hay que tener. Por lo tanto, un ensayo clínico tiene unas condiciones, como comentaba Estela, muy estrictas, extraordinariamente estrictas, es decir, solo pueden entrar, o sea, un ensayo clínico, por ejemplo, el que os he comentado antes, de betalutin, un radiofármaco. Bueno, pues es muy difícil meter enfermos en ese ensayo porque las condiciones son tan estrictas, o sea, son pacientes con unas características tan estrictas que es muy difícil encontrar pacientes que tengan exactamente ese perfil. Por tanto, no cualquier paciente con un linfoma folicular refractario puede entrar en este ensayo, ojalá. No, tienen que tener unas condiciones muy determinadas. Por lo tanto, el tema de los ensayos clínicos es muy interesante. Yo creo que daría para otra sesión y yo creo que la propia EAL y GEPAC han trabajado en este tema con los pacientes y han hecho una gran labor de divulgación de lo que son los ensayos clínicos. Pero, insisto, los ensayos clínicos son una opción más
que puede funcionar o no, ¿vale? Es decir, y por tanto tampoco hay que hacer una búsqueda desesperada de un ensayo. Es decir, que hay muchos pacientes que hacen el recorrido, digamos, buscando un ensayo como si el ensayo fuera la panacea. Y esto no es así. También hay que ser honestos, hay que tener la honestidad científica como para reconocer que los ensayos son una vía de investigación para el desarrollo de nuevos tratamientos, pero que no son la panacea y que eso no quiere decir que un paciente que no pueda entrar en un ensayo no tenga alternativas de tratamiento, que las tiene. Que siempre podemos, en linfomas en particular, casi siempre podemos ofrecer alguna alternativa terapéutica a nuestros pacientes. Por tanto, no sacralicemos el ámbito de los ensayos, que es muy interesante, es muy atractivo, es muy chulo, pero es muy restrictivo para pacientes muy concretos, no todos, ni muchísimo menos, y que sirve para lo que sirve y están para lo que están. No sé si con eso consigo explicarme, pero creo que es importante remarcar este aspecto. Muy bien, doctor. Yo creo que vamos, entre ambos ha quedado una explicación más que clara, ¿no? De cómo afrontarlos, con quién consultar si tenemos dudas y en manos de quién ponernos, ¿no? Si en algún momento dado tenemos eso en mente. Así que muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Así que con esto concluye el seminario El futuro de los tratamientos del linfoma. Muchas gracias a todos los asistentes por estar hoy con nosotros a través de la pantalla y muy en especial a doña María Estela Moreno Martínez y al doctor José Gómez Codina, ya que nos han cedido su tiempo de forma altruista. Esperamos que les haya gustado y les haya resultado interesante y les recordamos que siempre consulten con su médico especialista ante cualquier signo de alerta. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de AEAL y en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Linfoma. Muchísimas gracias a los dos, muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias y encantado por la invitación y espero poder colaborar con vosotros muchos años. Muchas gracias. Igualmente, un saludo a los dos. Adiós, Chao. María Estela. Muy buenas tardes. Hasta luego. Luego.